But the signal got lost. We're gonna continue rolling. Yes. Perdónanos, la señal se cortó, pero vamos a seguir con la segunda parte, ya estamos acabando. So if you didn't know, I'm talking about a restaurant that was located in Washington, D.C. So, si no sabías, estaba hablando de un restaurante localizado en Washington, D.C. The business was doing good, but eventually the business went out. Estaba haciendo bien la compañía, pero eventualmente fue fracasando. So the manager, So, el jefe he went up to one of the usual customers, fue hacia a uno de los clientes que él casi siempre iba and he asked the customer, y le preguntó al cliente, why isn't anybody coming here anymore? ¿por qué nadie viene a este restaurante? And the customer, Y el cliente le contestó, he said that most of the people who went to the restaurant are CIA agents or from the FBI. que casi todos los que asistían a este restaurante eran policías o eran de la CIA And that the tables were too close together. y que las mesas estaban muy apegadas. There was no privacy, No había privacidad and the agents couldn't risk it y los agentes no podían pues coger ese riesgo because someone could penetrate the mission or mess it up. porque alguien podía penetrar la misión o estar velándolos o dañar lo que estaban haciendo. So the manager heeded these words. So el jefe dijo estas palabras. He took the advice and he made the tables farther apart. So cogió el consejo, separó las mesas y las puso distintas. So now there was a little bit of table, there was less tables, but they were spread out so that way no one could hear each other. Porque ahora menos mesas, pero estaban más separadas y así entre ellos nadie podía pues estar pendiente de ellos. Once again, the business started to go great again. De nuevo, cuando él hizo esos cambios, la compañía, el restaurante comenzó a producir. And when the manager was looking at all the customers, Cuando el jefe miraba a todos los clientes, he realized that most of them were agents of the government. él se dio de cuenta que casi todos eran del gobierno. The small adjustments we make can create a big outcome. Los pequeños ajustes que hacemos en nuestras vidas pueden causar impactos grandes. You have to look closely to see what there is to adjust. Tienes que estar muy pendiente y mirar muy de cerca cuáles son los ajustes que debemos de hacer en nuestras vidas. The manager didn't notice that they were all agents. El jefe nunca se dio de cuenta que eran policías. He was looking and he realized all of them had badges and all of them had nice suits. Él veía que estaban todos vestidos y tenían el badge. These small adjustments and the big outcome can help you stay in sync with God's plan. Cuando tienes ajustes pequeños, lo grande que proviene de esto es que estás en sintonía con Dios. What I'm trying to say is that don't be like Blockbuster. Te estoy diciendo no seas como Blockbuster en lugar de videos. Don't ignore an idea No ignores una idea, because that idea can help you change for the better. porque esa idea puede hacerte cambiar para algo mejor. That change can make you more successful. Te puede hacer más successful, puede hacerte más exitoso. That small adjustment can help you become the better person than you are. Ese ajuste pequeño que tú hagas puede hacer que tú hagas un cambio drástico y hacerte una mejor persona. There was a kid who I read about. Escuché de un niño, He was born in a rough neighborhood. se crió en un vecindario bastante fuerte. There was gangs, Había lots of gangas, shootings. había tiroteos His parents didn't care about him. y su padre no le importaba el niño, They cared more about the money. le importaba más era el dinero. Since he was adopted, the government was paying them to take care of him. Como fue adoptado, pues el gobierno le pagaba a los padres por el niño. So the parents So, el papá he heeded the kid and he told the kid, he taught him how to sell the drugs. le enseñó al niño cómo vender drogas. And the kid, he was very successful in selling the drugs. Entonces el niño se convirtió muy profesional en vender drogas. He was able to sell the most amount of drugs that any gang or drug lord in the area. Se volvió tan experto que sobrepasó aún las gangas que estaban ahí vendiendo los narcotraficantes. He became so popular that he had to start working together with other drug lords. So, creció tanto que empezó a trabajar con otros narcotraficantes. What happened though was that in a bad sale,
Lo que pasó fue que en una venta mala he got shot out. le dispararon. Yeah. Le dispararon. What I want you to learn from this Lo que quiero que aprendas de esta lección, de esta clase, is that the reason the kid was successful la razón por qué no fue exitoso, is that he was able to display his products. o la razón por qué fue exitoso fue porque él mostraba sus productos, He was able to advertise to others. se daba a conocer a otros He was able to make big decisions, y hacer decisiones grandes. which is also management. Se llama manejar. He knew how to care for his customers or customer service. Sabía cómo tratar con las personas. He knew how to sell the product better than anyone. Sabía cómo vender y presentar el producto mejor que otros. What I want you to understand is Lo que that quiero que entiendas es, if someone came into his life si alguien vino a su vida and told him to come with them and try learning in school, si alguien le hubiera dicho ven conmigo y le enseñaban lo que era la escuela, los estudios, he could have became smart and sold insurance. podía ser alguien muy intelectual y vender insurances, vender otras cosas mejores. He could have sold stock bonds. Podía vender cosas mejores. Yeah. He could have sold a lot more stuff, but he could have sold medicine. He Medicina, could have sold food. comida, podía ser un buen empresario. Exactly. What I want you to understand is that Go ahead. Lo que quiero que entiendas a small change es que un cambio pequeño can have a big impact. puede hacer un gran impacto en tu vida. If someone just told him to be a better person, Si alguien le hubiera dicho que fuera un niño mejor, he could have sold a lot of stuff that will help the world. podría vender algo, un producto mayor que pudiera ayudar al mundo entero. He could have been the next tech producer, producing all of our phones. Tal vez fuera el que inventaba el teléfono y vendía todos los teléfonos. What I want you to understand once again is that a minor adjustment could have a big impact. Nuevamente repito, un ajuste en tu vida pequeño puede impactar grandemente a tu vida y la vida de otros. God will keep us moving through the seasons. Dios siempre te va a mantener moviéndote de temporada en temporada. He'll make sure that you're not comfortable. Él se asegura que tú no te acomodes, que no seas conformista. Like Israel, he will cut the provisions. Como le hizo al pueblo de Israel, cortará la provisión. He'll cut your manna Te cortará el maná or your quail, o te cortará el quail, the small chicken. sí, la provisión. And Paloma. he won't do this to make you miserable. Él no lo está haciendo para ser un Dios malo, para hacerte sentir mal. He'll do this Ujú. to make sure that you're moving on to something better. Si Él lo permite es para que tú te actives y te sigas caminando y te muevas. He just wants you to go for the bigger thing. Él quiere que alcances lo grande, lo mayor. He also wants you to enjoy what you have. Y que disfrutes de lo que tienes. He wants you to enjoy the money that he has given you. Que disfrutes del dinero que Él te ha dado. He wants you to make sure you enjoy the food you have. Que disfrutes de la comida que Él te But da. if he cuts it off, Pero si Él lo corta, that means you're gonna get something way bigger. significa que lo que viene es mucho mejor y mucho mayor. If he's letting you enjoy a small paycheck from a fast food place, Si estás disfrutando de una provisión pequeña, un cheque pequeño, and he cuts that job, y cortas ese trabajo, you can expect to get a way bigger job. tenlo por seguro que Dios tiene algo mucho mejor para He'll ti. give you more money. Te dará más dinero. He'll make sure that your provisions are bigger and greater. Como hijo o hijas, tenlo por seguro que la provisión será mayor. Once again, enjoy what you have, Disfruta lo que tienes, but don't try to make something temporary Pero- permanent. pero no cojas algo que es temporario y hazlo permanente. Don't work at a job that is horrible and that you hate just for some money. No te quedes estancado en un trabajo simplemente porque necesitas dinero aunque no te gusta. Don't say that you need the money. No digas necesito el dinero.
If it's a miserable job, then quit it and God will provide for you. Si es un trabajo que te hace miserable, estás triste y te sientes maltratada, pues no te acomodes. Dios quiere darte algo mucho mejor. God will give you something better than what you have. Él te va a dar algo mucho mejor que a donde estás. God is also willing to close doors in front of you to change the season. Él cerrará puertas a frente de ti para cambiar tu temporada. He wants to make sure that you're going in the right way. Él quiere asegurarse que estás caminando rectamente en los caminos que quiere que tomes. On your way to your promised land, Al caminar hacia tu tierra prometida, don't be surprised if He removes certain people. no te sorprendas si Él quita personas de tu vida. If He removes certain people from your life, Si Él mueve personas de tu vida, that means they don't belong in your story. significa que no pertenecen en tu historia. A friend that you have could not be useful today. Tal vez esa amistad no va a ser de uso en esta temporada. He won't remove people that make you sad and lonely. Él no va a quitar personas que te vayan a sentir tristes o solos. He'll remove them because He knows that you rely on them too much. Él te los quita porque estás poniendo tu confianza en esas personas He knows that you rely on them too much for errands or favors. para diferentes favores o simplemente para las necesidades la ha puesto en ellos. He knows you can do all that stuff by yourself and you can gain the provisions. Él te dice hoy, tú lo puedes hacer tú mismo y Él quiere que tú busques la provisión a través de Dios. You can gain your own blessings, Tú puedes obtener tu propia bendición. which is why He will remove some people from your life. Por eso Él quita gente de tu vida Because He knows that they don't belong in your story. porque sabe que no pertenecen en tu historia. He wants you to start to do things on your own Él quiere que hagas las cosas a solas without the support of others. sin tener que depender de otros. Take it like this. Cógelo de esta manera. If you will, people in your life La gente en tu vida are like scaffolding. es como scaffolding, como cuando tú estás levantando un edificio. They're not meant to be permanent. Eso no es permanente. They can help you move up the levels. Simplemente en un edificio es para llevarte a otro nivel, They help you gain that promotion. para promoverte. But when you gain that promotion, Pero cuando recibes esa promoción, the scaffolding comes down. quitan el esquema para que el edificio quede completo. And that building that is there, or you, O ese edificio que queda ahí, o puede ser tú, will be big and magnificent and successful. será completo, será exitoso y será grandioso. Because they know that scaffolding on a building doesn't look good. Porque sabemos que cuando se está edificando un edificio, todo lo que se pone, se monta para poder crearlo, pues no se ve muy bonito. They know that a building by itself, shimmering in the sun, looks way better than the construction of the scaffolding around it. Sabemos que cuando un edificio ya está construido, pues es mucho más admirable que cuando se está construyendo. God will give you what you need. Dios te va a proveer las herramientas. He'll give you what you need to go to your promised land. Él te va a dar lo que necesitas para llegar a tu tierra prometida. He'll give you the people you need. Te va a enviar las personas que necesitas. He'll know the people that can help you. Él sabe las personas que verdaderamente te pueden ayudar. He'll give you the proper scaffolding. Él te va a dar las herramientas correctas. He'll give you strong scaffolding so that way you won't fall down. Él te va a dar herramientas que son fuertes y necesarias para que no caigas de nivel. Because He knows that weak scaffolding Porque Él sabe que cuando en una estructura está débil or toxic people, o hay personas tóxicas en tu vida, that you'll fall down eventually. vas a caer eventualmente. Because there was nothing strong enough to support you. Porque no había nada que era fuerte o permanente para darte soporte. And the mistake you would make is relying on that. Y el error que cometes es pues que confías en eso. Which is why God wants you to accept the people that He sends you. Por eso es que Dios quiere que estés agradecido con las personas que Dios pone en tu vida. Make sure that you accept the people He gives you. Asegúrate que aceptes las personas a tu alrededor. Maybe someone from work approaches you Tal vez alguien del trabajo se acerca a ti and you're like, who is this y guy? dice, ¿quién es este? He might become the strongest scaffolding that you will need. Tal vez esa es la herramienta que Dios te envió más fuerte
para que tú camines hacia tu tierra prometida. Because God knows that there's obstacles on your way. Porque Él sabe que hay obstáculos en tu camino. And when there's big obstacles, you need someone to support you. Y cuando son obstáculos grandes, necesitas alguien que te ayude, que te puedas apoyar. And that person or the great scaffolding, Esa persona o la construcción they'll help you get over that obstacle. te va a ayudar a sobrepasar ese obstáculo. And on your way to the promised land where the provisions and blessings are there for you. Y allí en la tierra prometida te esperan las bendiciones de Dios. In the Bible, En la Biblia, Elijah, Eliseo, God sent him to a brook Dios lo mandó a un río after he went to the hiding. cuando se escondió. The brook had nice fresh water, Había agua fresca and God provided for him. y Dios le proveyó. God sent ravens to give him food. Dios le mandó, le mandó las golondrinas para enviarle comida. And Elijah was getting comfortable. Y Eliseo pues estaba cómodo. He was getting comfortable with the food, with the water. Estaba cómodo con la comida y con el agua. He thought it could never get better. Y él dijo, no, esto, más mejor que esto no puede ser. But God knew there was something better. Pero Dios sabía que había algo mucho mejor. So God instructed him So Dios le instruyó to go into the nearest town, que fuera a la ciudad más cercana, for there was a widow there que había una viuda that will provide for you. que le iba a proveer a él. And the widow would take care of him. Y la viuda le iba a proveer y cuidarlo. But Elijah rejected the idea. Pero Eliseo pues rechazó esa idea. He thought there's nothing better than this. Why would I leave? Dijo, ¿por qué irme de aquí si tengo el agua y tengo la comida? So he disobeyed God and stayed there. So, fue desobediente a Dios y se quedó allí. God eventually started cutting the provisions. Eventualmente de nuevo Dios le corta la provisión al profeta. He told the ravens to stop. Le dijo a los golondrinas que dejaran de llevarle comida So now we had no food. y ahora no tiene comida. And he stopped the brook from producing water. Y ya el arroyo no producía el agua. So now he was without food, water, or any provisions. So ahora no tenía ni provisión, ni agua, ni comida. So Elijah eventually gave in. So Eliseo eventualmente pues se rindió. God pushed him out of the brook Dios lo empujó del río and put him next to the widow. y lo puso a Elías cerca de la viuda. What Elijah didn't know Lo que Elías no sabía was that he was lonely. es que estaba solo. He didn't have anybody to talk to. No tenía con quién hablar. He didn't have anybody. No tenía nadie. So the widow helped him. So la viuda le ayudó. He was able to communicate with people. Pudo comunicarse con personas. What Elijah didn't know Lo que él no sabía was that the widow provided more es que la viuda proveyó más than the ravens or the brook. que las golondrinas y que el arroyo. God knew that the widow was going to be a better blessing than the brook. Dios sabía que la viuda iba a ser de mayor bendición que el arroyo de agua. But God wanted to test him. Pero Dios lo estaba probando. And he saw what Elijah did. Y él saw lo que Elías hizo. Elijah is like most of us. Elías es como nosotros. We get comfortable Nos acomodamos with what God gives con lo us que Dios nos da, without knowing that there's something better. sin saber que hay algo mucho mejor. God wants us to continue moving on. Dios quiere que continuemos moviéndonos. He wants us to find our widow or person that will help us to get better blessings. Busca a la viuda, busca a esa persona que te va a bendecir mayormente. Understand that God has something better for you. Entiende que Dios siempre va a tener algo mucho mejor He'll para ti. always have something better for you. Siempre va a tener algo mucho mejor. Let God make those changes. Deja que Dios haga esos cambios en ti. Let Him do His work. Deja que Él haga su trabajo. You do your work, Tú haces tu trabajo and God will do His work. y Él hará el suyo. As long as you continue with God's plan. Después que continuemos con el plan de Dios, You guys need to have the same idea of what's going on. tenemos que tener la misma idea de lo que está ocurriendo. Even if things look cloudy at certain times. Aunque muchas veces las cosas se vean medio oscuras, You let God do the work and make the changes. si tú dejas que Dios haga su trabajo y haga los cambios, And ultimately, at the end, you'll find that God has done something better for you. y al final verás que Dios ha hecho algo mucho mejor y podrás ver la claridad.
Don't spend the time and energy in something that won't provide. No pierdas tu tiempo y tus fuerzas en algo que no trae provisión. Don't spend the time and energy on a job that won't work, En un trabajo que no funciona. on friends that won't help you, Con amigos que no te van a ayudar. or on a specific project that you know is not going to do anything for you. O un proyecto que no te va a llevar a ningún lugar. Stop spending your time and energy on that and spend it on stuff that you know God has put there for you. Dios quiere que pongas tu enfoque y tu energía en lo que Él te ha proveído. Nothing is forever. Nada dura para siempre. Accept the provisions He has given you, Acepta las provisiones que Él te ha dado, but don't take it for granted. pero no abuses de ellas. Everybody takes it for granted. Muchas veces nos acomodamos y pues no somos agradecidos con las bendiciones que nos da. Well, we start taking things for granted. O simplemente pues When we start taking things for granted, we start thinking that God is going to continue providing. cuando nos acomodamos pensamos, no, está bien, Dios va a continuar enviando. And that's when God, out of nowhere, Dios de repente He starts to cut provisions. corta la provisión, He starts cutting everything that He has given you, te corta las cosas que te ha dado and you're left there, y ahí te quedas. wondering what happened with all the provisions that God has given you. Preguntándote qué pasó con todas las bendiciones que tenía. But don't fret. Don't be scared. Pero no tengas temor. God, it's all part of God's plan. Es parte del plan de Dios. This has all been worked out already. Ya Él tiene todo planeado. He knows that you'll have some good times and some bad Él times. sabe que va a tener buenos momentos, buenos tiempos y malos momentos. He knows that you'll have times where you're flourishing and that you're successful, and times that you need support from others. Hay veces que vas a tener mucha provisión y vas a florecer y hay otros momentos que vas a tener que depender de otros. Don't be proud or stubborn when a season is over. No te pongas a ser orgulloso cuando tienes mucha abundancia. Don't think of it as a failure. No lo veas como una pérdida. The only reason the season is ending, Lo que pasa es que cuando la época o la temporada está terminando, a new one is coming está entrando una nueva. with brand new Con blessings, nuevas with bendiciones, stuff you didn't even think you needed. con cosas que tal vez ni pensabas que necesitabas. A new car, Un carro nuevo, because you got comfortable with the old broken one. porque te acomodaste con el viejo, Or maybe a new bed because you got comfortable with the broken one you o have. tal vez te acomodaste con la cama rota que tienes, Or maybe even a new phone. o tal vez un nuevo teléfono. Because we all know that everybody is pressurizing you to get the new iPhone. Porque sabemos que todo el mundo te está haciendo presión que consigas el nuevo iPhone. God will make sure that the new season He has for you Dios se asegura que la nueva temporada que Él tiene ya para ti will have all the different tiers of blessings. tendrá nuevas y buenas bendiciones. Transitioning into a new season Transicionando a una nueva temporada is just like another step from the manna. es como otro paso como el maná, It's like another quail. es como otra carne. It's like you continue to get God's provisions Continuarás teniendo la provisión de Dios with new blessings that are better each way. con nuevas provisiones que son mejores cada día. When a mother Cuando una madre nurses a baby, está arrullando a su bebé, the baby at first is young, maybe a year old. el bebé primero es joven, tiene 1 año, It likes to be swallowed up in a blanket. le gusta estar arrullado en un blanket, en una cobija, And it likes to feel the tightness, the heat. y le gusta estar calientico, enredadito, Because that's what they're used to from the womb. porque estos están acostumbrados del vientre de la mamá. They have to get used to the breastfeeding. Tienen que acostumbrarse a tomar leche de la mamá, But there's a point in time pero llega un momento where we have to unswaddle the baby. cuando tenemos que quitarle el blanket al bebé, la cobija. The baby won't like it, El bebé no le va a gustar, but it's necessary. pero es muy importante. The baby will think that it's all cold. El bebé va a decir, ay, está frío. But over time, Pero con tiempo, maybe in a year, tal vez en 1 año, it'll start developing its own body heat. empieza a tener su propio calor en el cuerpo. It'll start walking around maybe.
Tal vez él comienza a gatear y a caminar. There's also another point Hay otro punto where you have to start bottle feeding the baby. donde tienes que darle botella de tomar al bebé. The baby's not gonna like it. El bebé no le va a gustar, It's gonna throw a tantrum, va a empezar a pataletear, but it's necessary. pero es necesario. You have to give the bottle to the baby. Tienes que darle la botella al bebé. So, what I'm trying to say is that even though a new change is coming and you might not like it, Lo que estoy diciendo es que viene una nueva temporada y tal vez no te guste. like the baby, how the baby goes from the swaddle to the unswaddle to new clothing now. Como el bebé va de crecimiento en cambios a tal vez a caminar, de gatear a caminar, They'll also go from breastfeeding to bottle to eating solid food. de pecho a botella a comer comida sólida In the end, they'll always adapt and like it. y siempre al final se va a adaptar y le va a gustar. It's gonna like the new thing that it has. Le va a gustar lo nuevo, It's gonna like the food. le va a gustar la It's gonna comida, like the le clothing. va a gustar la ropa. And eventually, the more we grow, the more we get. Eventualmente, mientras más crecemos, más recibimos. When you grow up enough, you go to school. Cuando vas a la escuela, You might not like it, no te va a gustar, but it's necessary. pero es necesario. Right. All right. Thank you for listening. I just want to pray for you. Father, I thank you for this message. I thank you for everything you have given us. I thank you for speaking through me and through Mom. I thank you that I know that the people who are listening to this live broadcast have received the word. I thank you because I know that you provided and that everything's going to go for the better. I thank you, Lord, because I know that you have helped us, that even though some technical issues happen, that you're still going to talk to everybody. I thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Gracias, Señor, porque estamos entrando en una temporada nueva. Vienen cambios, Señor, y tú nos estás inquietando para darnos una bendición nueva, algo mayor, Señor. Gracias por ministrarnos, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú siempre tienes cosas buenas y cosas nuevas para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por los cambios, te agradecemos, Señor, por todo lo que está pasando, y te doy gracias, Señor, por usar a mi hijo Jeremías para impartir esta palabra de parte de Dios. Los bendecimos y los amamos. Bueno, tremendo. Este es el primogénito Jeremías. Me siento muy orgulloso ya trayendo sus primeros mensajes. Gracias, mi amor. Quería aclararle, Lisa no habla mucho español y hace un trabajo excelente, fantástico, al tratar de encontrar las palabras específicas que Dios quiere transmitir para ti. Dios quiere los cambios, Dios quiere cosas nuevas. En medio de toda esta situación, aproveche el tiempo. Vamos a planear, vamos a hacer cosas nuevas. Vamos a estar un espíritu alegre, un espíritu sabroso en la casa. Y yo sé que Dios también te quiere usar a ti alrededor del mundo. Ve preparando a tus hijos, ve preparando a tu familia. Este es el primer equipo que Dios te va, tu esposa y tus hijos. Desde la ciudad de Nueva York mandamos un saludo a todos y cada uno de los hermanos alrededor del mundo. Mi hijo Jeremy, mi esposa la profeta Lisa, detrás de cámaras. Allá está detrás con el audio, el video, todo. Yachua, Aaroncito. Y este servidor, tu hermano, tu amigo Pastor Geo. Les amamos, les queremos desde la ciudad de Nueva York. Lo mejor de tu vida está por venir. Dios los bendiga. Bye bye. Chao. Chao.